Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de ciencia, de defensa de los derechos humanos en un momento complicado para el país y el mundo. Estaremos en una conexión directamente desde Tegucigalpa, allá en la madrugada de Londres, Inglaterra, agradeciéndole al ilustre hondureño Sir Salvador Moncada, que está con nosotros conectado, al igual que a Ramón Custodio Espinosa, que está aquí con nosotros en estudio. Esta primera parte del programa quiero dedicarla a hablar de un hombre que dejó huella en Honduras y que prestigió al país a nivel nacional e internacional, así como lo hace Sir Salvador Moncada, el doctor Ramón Abad Custodio López, que ya descansa en la paz del Señor y que está cumpliendo 6 meses de haber fallecido, pero que su legado sigue. Monchito, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un fuerte abrazo, Sir Salvador, por acompañarlo, muy amable para compartir este espacio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y es un honor tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de mi entrañable amigo Ramón Custodio. Bueno, y seguramente, Sir Salvador, habrá mucho de anécdotas que compartir y también aportes a la ciencia que hizo un hombre que también se especializó en Inglaterra, donde usted hoy actualmente reside. ¿Qué decir de la vida de un hombre que aportó a la ciencia, que defendió derechos humanos, hoy en un momento que tanto lo requiere el país? Monchito, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Rosendo García. En esta oportunidad, primero que todo, quiero agradecerle a Sir Salvador Moncada, caballero de la Corte Inglesa, quien se ha tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y creo que logramos conectar las agendas a tiempo. Y en segundo lugar, quisiera también felicitar a los periodistas y a ti especialmente, porque estamos en el mes y en la semana del periodista todavía, yo creo, y se merecen todo el respeto porque tú estuviste valientemente al lado de mi padre en unas luchas que eran de mucho peligro y hoy contaré una de esas anécdotas. Bueno, hoy yo seré el que te entrevisto y tú serás el que darás a conocer el testimonio si es cierto o no. Bueno, y hay hechos porque, como lo relata Ramón Custodio Hijo, que marcaron la historia del país, porque hoy hablar de la defensa de los derechos humanos, de pronto dirá alguien, se torna un tanto fácil para el país. Sin embargo, defender los derechos humanos en la década de los 80, cuando había que enfrentar muchas vicisitudes, fueron pocos los hondureños que dijeron presente. ¿Qué rescata de eso y cuál fue ese aporte del doctor Custodio? Para entender la lucha del doctor Ramón Abad Custodio López de derechos humanos y el hecho de que él volcó su vida a favor de una lucha como esa, hay que entender lo que pasó previamente en su vida, lo que lo llevó y lo que lo condujo a eso. Por ejemplo, él nació el 11 de diciembre de 1930 y definitivamente él vio su primera injusticia cuando a su padre lo mandan al exilio, de Honduras al exilio a El Salvador de casa por cárcel. Cuando él vio a sus pocos 6 años aquella injusticia que sin ninguna razón alguna se le mandó a su padre a El Salvador, entonces él se vio obligado a resentir eso. Luego él tuvo la época de ser estudiante en el Colegio Instituto Salesiano San Miguel. Luego él pasó a la parte universitaria. En la parte universitaria, a pocos 6 meses de graduarse de la Universidad de El Salvador, lo expulsan porque fue parte de un movimiento y una manifestación. Lo llevan a la estación de policía y le ofrece el capitán de la policía: ¿quiere un cigarrito, doctor? Sí, está bien. Él creyendo que iba a ser su último cigarrito. Pero resultó ser que el muy amable capitán de repente le ofrece: doctor, ¿tiene frío?
¿le puedo ofrecer mi chaqueta? Sí, con mucho gusto. Gracias, gracias, préstemela. Y después, doctor, ya lo tenemos que transportar a la frontera. Y dijo mi papá, pues aquí será en el camino que miré. Y le ofreció su gorra para que no sintiera frío. Mas mi padre no se había percatado que era una trampa para que lo metieran en el automóvil con 2 policías a cada lado, el capitán enfrente, y luego él sigue su camino, ¿verdad? Saliendo de la estación de policía, el montón de estudiantes no se percataron que él iba en el automóvil. Cuando no se percatan que iba en el automóvil, ellos salen tranquilamente hacia el Amatillo, donde lo dejan a mi padre y le dice, doctor, ya me puede devolver todas mis cosas y usted solo tiene que caminar y cruzar, creyendo que en ese momento la bala iba a venir de atrás. Y él caminó lentamente pero seguro. Después tuvo otros episodios, fue a estudiar a Londres, patología clínica, luego se casó con mi madre, tuvo 2 hijos, mi hermano y yo. Tú conociste a mi hermano, era gran amigo de mi hermano, el doctor lo conoció muy bien. Y luego tuvo el periodo de la 1969, la guerra contra El Salvador. Mis abuelos paternos eran salvadoreños. Por eso se dio una asociación. Yo recuerdo cuando el doctor Exactamente. incluso aspiró a la presidencia de la República, que se dijo que era salvadoreño, y como aquí en el país se duda tanto en algún momento de las nacionalidades, por aquello de que incluso expresidentes nos han gobernado sin tener claro si eran de aquí o de allá. Pues quiero decirte que el doctor Custodio era de aquí, porque aquí enterró su ombligo en Comayagüela y él decidió que sus padres eran salvadoreños, pero él decidió defender los colores de la patria. Esto más, a la 1 de la mañana, 3 días antes de que estallara la guerra, mi tía lo llama y le dice, definitivamente vamos nosotros en este momento a una guerra, le dice. ¿De verdad? Está confirmado. Se levantó intempestivamente, llamó a todos los miembros del colegio médico, porque él era presidente del colegio médico. Se fueron a casa presidencial, a pesar de que había una resistencia de algunos miembros de la directiva. Tocan la puerta, abre un sargento la puertecía, la rejilla del portón y dice, ¿quién es? Soy yo, el doctor Ramón Abad Custodio López, presidente del Colegio Médico, con toda la directiva. Y queremos ver inmediatamente al general, jefe de Estado, Osvaldo López Y Arellano. siempre fue así, rebelde. Siempre fue rebelde. No debería de contar esto, pero tal vez el doctor, no sé si sabrá esta anécdota, cuando él jugaba fútbol, le decían Chispita. ¿Sabes por qué? Porque antes se le ponían el plomo a los zapatos en las partes de enfrente para que no se gastaran. Y como jugaban en la calle y cada vez que pateaba echaba chispas, entonces le decían Chispita. Bueno, Sir Salvador Moncada, ¿cómo fue esa relación con el doctor Custodio y cómo se involucraron en grandes luchas a nivel de la ciencia, a nivel de los derechos humanos? Gracias por acompañarnos en esta primera etapa para hablar de la vida de un hombre que prestigió al país a nivel nacional e internacional. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como les decía, es un gran placer tener esta oportunidad, hablar con el hijo del doctor Custodio, con usted, Rosendo, sobre Ramón, con quien me unió una amistad cercana durante más de 50 años. Yo oí acerca de Ramón Custodio, interesantemente, cuando era bastante joven, cuando vivía todavía en El Salvador. Mi padre me contó que la madre de Ramón Custodio, la madre de mi padre, es decir, mi abuela, y otra señora que se llamaba Elisa Vázquez, eran llamadas las 3 Elisas en Tegucigalpa. Eran mujeres de mucho carácter, mujeres honestas, mujeres emprendedoras, que se ganaron el nombre de las 3 Elisas. Y se conocían y eran amigas. De tal manera que la primera vez que yo oí acerca de Ramón Custodio fue esa historia de mi padre, cuando yo era bastante joven. Y hablaba con mucho orgullo
de esas 3 mujeres que se distinguieron en los años 20, 30 en Tegucigalpa como mujeres de gran carácter y como mujeres emprendedoras dignas, honradas de la sociedad hondureña. ¿Por qué hemos perdido esa virtud de los hondureños, esos sentimientos y ese arraigo entre las familias? ¿Qué nos absorbió para haber cambiado tanto en un tiempo que para muchos más bien se debió avanzar por aquello de la tecnología que nos llegó, Sir Salvador? Yo creo que lo que ha habido ha sido un crecimiento y una destrucción de esa sociedad que aunque era bastante más falta de desarrollo, era una sociedad bastante más honesta, bastante más unida, bastante más solidaria con ella misma de lo que existe en este momento. El crecimiento que hemos tenido, el crecimiento deforme, económico y todo eso que ha habido en los últimos 50 o más años, ha ido creando una sociedad bastante distinta a la sociedad en que esa gente funcionó y que creó ese tipo de ambiente que era altamente positivo. Los derechos humanos fue más difícil su defensa en el pasado que hoy día, pero ¿por qué no terminamos de entenderlo y por qué esas grandes figuras emblemáticas no generaron las sustituciones adecuadas para tener una verdadera defensa hoy en día, Sir Salvador Moncada? Yo no creo que podemos decir eso así simplemente. Honduras en este momento hay gente muy distinguida y gente que tiene las posibilidades de contribuir mucho al desarrollo de la sociedad y al desarrollo del país en general, en todos los campos, en el campo de la ciencia, en el campo de la educación y lo demás. Lo que pasa es que no logramos integrarnos como sociedad y no logramos tener una acción social y política coherente que efectivamente haga que esa gente, que es la mejor gente, vaya teniendo cada vez más incidencia y cada vez más capacidad de tomar decisiones importantes para el futuro del país. Muy bien, está con nosotros desde Londres Sir Salvador Moncada y aquí en los estudios de TSI en esta entrega especial de Al Banquillo, Ramón Custodio Espinosa, hablando de derechos humanos y de la vida de científicos prestigiosos de nuestro país. Una pausa, ya volvemos. Habría que pensar en el interés de la sociedad, pero de toda la sociedad, no de algunos sectores de la sociedad, y planear de acuerdo con esos intereses, mucho más que con intereses de grupo o con relación a intereses personales, de tal manera que pudiésemos ver a la sociedad en su conjunto, a sus intereses, a sus necesidades en su conjunto y trabajar por la resolución de los problemas fundamentales que tiene el país. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cambiar, no simplemente el balance. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros Sir Salvador Moncada. Me daba un elemento que quiero que me lo profundice en estos tiempos de cambios, Sir Salvador, y es aquello de que tenemos las personas capaces, de que sí hay interés en una defensa adecuada de derechos humanos, de mejorar en salud, en educación, en ciencia como tal, pero de repente no se abren los espacios y cuando vamos a derechos humanos encontramos escenarios donde hay individuos que solo quieren estar de un lado, cuando aquí lo que hay que buscar es un equilibrio verdadero y ver las dos partes. Sigo con usted. No solo eso, no es simplemente un equilibrio verdadero. Habría que pensar en el interés del país, habría que pensar en el interés de la sociedad, pero de toda la sociedad, no de algunos sectores de la sociedad, y planear de acuerdo con esos intereses, mucho más que con intereses de grupo o con relación a intereses personales, de tal manera que pudiésemos ver a la sociedad en su conjunto,
a sus intereses, a sus necesidades en su conjunto y trabajar por la resolución de los problemas fundamentales que tiene el país. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cambiar, no simplemente el balance, sino que el concepto de que estamos todos en el país, de que tenemos un país pobre, de que tenemos un país donde hay un problema de educación, de vivienda, de comida, y que eso tendrían que ser la resolución de esos problemas, deberían de ser las prioridades que tenemos que sacar adelante y trabajar todos por eso. Y el rol de la clase política como tal, ¿cómo se debe enfocar? Partiendo de los grandes ejemplos que sí observamos en otras sociedades y que añoramos replicar, tener como una réplica a nivel de país. Sir Salvador Moncada, recién hemos visto lo que ha pasado en España, donde el jefe del gobierno tiene de inmediato un reconocimiento que en algo se está fallando y hay que cambiar. Pero a nivel de América Latina todavía seguimos con esas resistencias a verdaderas transformaciones. Yo creo que no es así. El problema es que los obstáculos que tenemos son muy grandes y las contradicciones que tenemos en América Latina son mucho más grandes que las que se tienen adentro de los países, por ejemplo, de Europa, que tienen sociedades mucho más integradas que las nuestras. Yo creo que lo que hay que trabajar precisamente es eso. Efectivamente, identificar los problemas fundamentales, trabajar por la resolución de los problemas fundamentales como eje principal de cualquier acción política. Y la clase política debería de ser honesta y gestora de la resolución de esos problemas. Si eso se balancea en esa dirección, creo que podríamos ir venciendo los obstáculos tan grandes que tenemos en sociedades como las nuestras, que son, como le decía, mucho más problemáticas que las sociedades en Europa, que tienen una tradición de cientos de años de trabajo integrado como sociedad, de discusión y de resolución de los problemas internos y lo demás. Y esa sociedad política nuestra como gestora de cambio, ¿hacia dónde se deberá orientar en los próximos meses durante esta gestión para ser verdaderamente agentes de cambio? Sobre todo en un momento que la misma sociedad está deseando cambio después de una década que hoy se cuestiona a nivel de país y el mundo de lo que sucedió en Honduras y Salvador. Como le decía, yo soy un gran creedor en la necesidad de la resolución de los problemas del pueblo fundamentalmente. En un país donde existe el nivel de pobreza que existe en Honduras y que existen las otras necesidades fundamentales, la parte central de cualquier programa político debería de estar en esas áreas. La salud, la educación, la vivienda, el trabajo, y a partir de ahí habría que construir todo lo demás. ¿Cómo impulsar estos verdaderos cambios con las experiencias que se han acumulado por hondureños de éxito? Usted es un caso que prestigia nuestro país. Ya en un principio hablábamos de los aportes de un hombre como el doctor Ramón Custodio López, y si vamos buscando en el mundo, encontramos hondureños de alta valía en Estados Unidos, incluso en Asia, donde destacan personas como la doctora Botassi, por citar el caso de otra científica hondureña, Mary Vallecillo, Mireya Llanes, solo por citar hondureños que han salido adelante a pesar de las enormes dificultades con las que algún día salieron del país. Bueno, yo creo que esa gente, y lo he dicho desde hace muchos años, habría que incorporarla de alguna manera a tratar de resolver los problemas del país. Hace más de 10 años yo creé una fundación que se llama Honduras Global,
que pretende precisamente hacer eso, que es identificar los hondureños en el extranjero que quieren ayudar al país y que podrían de alguna manera incorporarse a la resolución de los problemas, sean académicos, sean científicos, sean emprendedores, sean artistas. Deberían de alguna manera esa diáspora estar siendo utilizada. Y Cuando yo empecé a hablar de esto hace más de 10 años se hablaba muy poco, pero ahora en el mundo el papel de las diásporas en la ayuda para el desarrollo de los países de los que vienen se está volviendo cada vez más popular y además demostrando que es muy útil una vez se pueden usar esos recursos que tenemos a la mano. y Yo me para di ser cuenta hace muchos años que cuando viajaba por el mundo encontraba hondureños, lo primero que decían era que querían ayudarle al país, pero que no sabían cómo. Y por eso es que creamos esa Fundación Honduras Global, que tiene 10 años de estar funcionando modestamente, pero que ha demostrado que se puede lograr eso y que se podría lograr en una escala todavía mayor. De tal manera que eso es un recurso que tenemos ahí, es un recurso que deberíamos de usar y es un recurso al que deberíamos de prestarle atención. Yo tengo entendido que el gobierno actual de doña Xiomara ha hecho algo de eso y eso hay que felicitarla y creo que es un movimiento que vale la pena considerarse en mayor escala y más profundamente. Para formar parte de esta plataforma, Sir Salvador Moncada, que usted ha impulsado junto a otros compatriotas, no necesariamente se debe esperar el vínculo del Estado. Pueden hacerlo por iniciativa propia, presentar programas, iniciativas e incluso incorporar hasta talento que está en Honduras y que perfectamente puede tener grandes oportunidades en universidades y en la academia del mundo. Precisamente. Mire, para regresar al tema de hoy, yo creo que lo que Ramón Custodio hizo cuando me conoció en los años 70, que yo llegué a Honduras después de ser expulsado de El Salvador, violentamente además. Yo llegué a Tegucigalpa con 2 nombres, además obviamente de la gente de mi familia. Jorge Haddad, que era el decano de la Facultad de Medicina, y Ramón Custodio. Ambos personajes de gran valor. Jorge Haddad inmediatamente tomó la decisión de ayudarme y me consiguió un trabajo en el departamento de fisiología. Y tuve la suerte de que, pegado al departamento de fisiología, que estaba en unos barracones detrás del Hospital San Felipe, había una unidad que había creado el doctor Custodio, que era la unidad de medicina nuclear. Y ahí empezamos a conocernos y a trabajar juntos. Y durante el año que yo tuve, además, grandes dificultades en Honduras, con la universidad, con la Facultad de Medicina, con el Colegio Médico, una persona que estuvo siempre detrás de mí, en cualquier momento para ayudar y para asegurarse de que no tenía problemas mayores de los que estaba teniendo, fue Ramón Custodio. Y eso se lo agradeceré toda la vida porque el hecho de que yo sobreviví un año en Honduras, donde la situación era muy difícil para alguien que quería hacer ciencia en ese momento, fue debido a la comprensión del problema que tenía Ramón Custodio, a la decisión de ayudar que tenía Ramón Custodio y al entendimiento de que lo que estaba haciendo efectivamente iba a tener a mediano o a largo plazo un efecto positivo para el país. ¿Por qué era tan complejo para ustedes, hombres de ciencia que estaban en un proceso de formación, incluso con una visión mucho más allá de lo que pasaba en nuestro país, entrar en este campo de la investigación allá por los años 70, Sir Salvador? ¿Qué dificultades recuerda siempre existieron y que bueno, ahora tal vez desde otro ángulo existen, pero ya son más superables?
Claro, las cosas han cambiado, pero los problemas de alguna manera tienen las mismas características. Habría un problema primero, fundamentalmente, de falta de comprensión de lo que se quería hacer y de la importancia que podía tener hacer ciencia, ciencia en Honduras. De tal manera que siempre, que es lo que pasa con la ciencia, es una cuestión secundaria, es una cuestión fácilmente relegable cuando se tienen los grandes problemas que tiene Honduras. Y ese es un error. Inversión en educación, inversión en el desarrollo científico técnico deberían de ser programas estratégicos aún en sociedades pobres como las nuestras, porque en última instancia eso redunda en el beneficio del país y tiene una acción positiva, un impacto positivo estratégico para la sociedad en general. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros directamente desde Londres. Sir Salvador Moncada nos acompaña en el estudio de TSI, Ramón Custodio Espinosa. Ya regresamos con más aquí desde TSI. Van a haber muertos que van a querer revivir para disfrutar lo que ha sacado mi padre. Y van a haber personas que están vivas que van a preferir estar enterradas. Seguimos al banquillo en esta entrega especial, hablando mucho de educación, de ciencia, de academia. Bueno, tener de pronto, Monchito, una ideología diferente al gobierno generaba conflictos y no se miraba bien eso por muchos años aquí en el país. Ha sido una referencia de cómo se luchó Sir Salvador Moncada para entrar en procesos de transformación educativa ya a inicios de los 70. ¿Qué dejó el doctor como legado de ello? Mira, mi padre dejó un escrito, una parte dedicada al doctor Salvador Moncada en su biografía. Tengo un extracto de ello. Todavía la biografía no se va a publicar. ¿O cuándo va a salir? Va a salir pronto, está en revisión en un lugar secreto porque hay muchos secretos en esa biografía. Va a asustar a alguien porque el doctor siempre se caracterizó por algunos detalles y muy punzantes. Como ya lo conoces, entonces puedo decirlo enfrente y en confianza del doctor Salvador Moncada, que lo conoce muy bien. Van a haber muertos que van a querer revivir para disfrutar lo que ha sacado mi padre. Y van a haber personas que están vivas que van a preferir estar enterradas. Pero refiriéndome al doctor, en el extracto que hay, dice mi padre: Salvador Enrique Moncada todavía estudiaba medicina en El Salvador cuando el joven universitario Salvador Enrique Moncada llegó a visitarme en el laboratorio Custodio. Pidió verme y se presentó entonces. Desde nuestra primera plática, ambos nos reconocimos como revolucionarios y como amigos comunes, también revolucionarios. Ninguno de los dos imaginó entonces que la vida nos juntaría en cantidad de coincidencias y propósitos en forma interrumpida hasta el día de hoy. Siendo ya médico, tuvo que repatriarse a Honduras en un momento difícil, aunque en la realidad para él fue un exilio, pues fueron razones políticas las que lo hicieron emigrar de El Salvador, en donde había crecido desde niño. Luego se refiere a todo lo que ha dicho el doctor Salvador Moncada sobre fisiología y todo lo demás. Yo me acuerdo de ellos cuando tenían congresos a donde iban con un famoso doctor de Brasil, quien se me escape el nombre en este momento, y iban a Italia, a Londres, a España, Brasil, y yo creo que tuvieron, como dice mi padre, muchas coincidencias. Sir Salvador, ¿alguna anécdota que se quedó por ahí que nos quiera compartir y que forma parte de esas vivencias que ahí estarán para siempre y el gran aporte a la medicina, tanto de su persona como un estudioso a nivel mundial y del doctor Custodio?
Bueno, tal vez algo que vale la pena mencionar en el programa. Yo le decía que tuve muchas dificultades precisamente con la Facultad de Medicina y con la universidad. Yo traje de Inglaterra fondos para investigación que yo usaba para investigación y que usamos para las investigaciones, algunas de las cuales realizamos en conjunto con el doctor Custodio. En un momento determinado hubo un problema de persecución directamente hacia mí de la universidad, que era lo sorprendente, diciendo que querían hacer una auditoría de los fondos que manejaba y empezaron a darme problemas en ese sentido. En ese momento teníamos un trabajo listo para mandar a un congreso con Ramón y la universidad prácticamente me dijo que no podía usar los fondos para comprar mi tiquete y para ir al congreso, de tal manera que no podía viajar, porque estaba en proceso de auditaje de mis fondos. Ramón Custodio me dijo, no se preocupe, me dijo, nos vamos al viaje, yo le pago el boleto, vamos juntos, vamos a la reunión. Y fuimos juntos y ahí empezó Ramón Custodio a tener una relación con varios de los científicos con los que colaboramos a través de los años. Y esa fue una de las primeras reuniones a las que estuvimos juntos. Y a él le debo haber podido ir porque él financió totalmente mi viaje. Todavía me acuerdo, todavía se lo agradezco. Y siempre nos reímos mucho de las peripecias del viaje ese, que fue uno de los viajes a Italia. ¿Esto en qué año fue, doctor? ¿Y quién fue ese caballero que lo persiguió? Y no sé si por aquello de los tiempos se ofrecieron las disculpas, hubo el perdón o ahí quedó como una anécdota más. No creo que valga la pena mencionar nombres o eso es hace mucho tiempo, pero era parte de las dificultades que existían para alguien que venía de afuera con, digamos, con las mejores intenciones, que encontraba un ambiente completamente cerrado. Fíjese usted, por ejemplo, y Ramón nuevamente peleó mucho por eso. Yo llegué a Honduras y no me pude colegiar en el colegio médico porque nunca reconocieron mi título de farmacólogo de la Universidad de Londres. A ese punto. Entonces, las dificultades de la comprensión, habría que tener una actitud mucho más abierta, mucho más receptora de la gente que llega precisamente de la diáspora, que viene con alguna experiencia que puede aportar cosas positivas y hacer una relación mucho más flexible y mucho más rica de lo que se hacía en ese tiempo. La universidad que tenemos ahora es mucho mejor que eso, muchísimo. Se ha caminado, pero creo que se necesita trabajar todavía más. Hay gente en la Universidad Nacional y hay gente en las otras universidades que ha trabajado por ir creando un ambiente que es el ambiente correcto para ir creando esta base de educación y de base científica, técnica que el país necesita en muchas áreas para salir adelante. Bueno, aquí cabe, doctor, aquel dicho popular. Es muy común aplicarlo ante esta versión, que nadie es profeta en su tierra, que al ciudadano que un día se le negó la colegiación, hoy es reconocido en el mundo con muchos doctores honoris causa y como uno de los científicos más prestigiados de la tierra. Bajo todo ese aprendizaje de la vida y con el conocimiento pleno de la formación de los profesionales de las ciencias médicas que hoy tiene nuestro país, ¿qué se dice en el mundo de ellos? Porque el traslado que tenemos nosotros aquí en el hemisferio occidental es de que el médico hondureño es de primer mundo y que cuando sale con la posibilidad de seguir sus estudios en una especialidad o una subespecialidad, son calificados dentro de los mejores. ¿Qué experiencias ha vivido usted alrededor de todo esto, Sir Salvador? Mire, Honduras tiene tanto talento como tiene cualquier otro país del mundo.
Y hay efectivamente hondureños que han salido muchos, no pocos, muchos además, que han demostrado no solo tener el talento, sino que tener la capacidad de trabajo, la dedicación, la persistencia y la mente clara como para hacer trabajo de investigación de primer nivel. Usted mencionaba a la doctora Botassi, pero hay otros. Y yo creo que estén lejos del país es el problema y que no estén contribuyendo al país es el problema. Y es que tenemos que encontrar formas de que esa gente ayude de alguna manera, aunque sea con poco. Ese impacto resulta positivo. Honduras Global, que usted lidera, ¿cómo puede tener esta conectividad? Porque aquí radica otro de esos elementos que usted nos expone, Sir Salvador, que mucho talento sale del país, pero después encuentra en el extranjero el nicho ideal para su desarrollo, para cultivarse aún más y no vuelve al país. ¿Habrá formas como crear escenarios para que esté esa capacitación, que vaya y después tenga parte de esos conocimientos que trasladarlos aquí a la Academia Hondureña, como usted lo ha hecho y lo prestigia? Podemos mencionar también al doctor Marco Tulio Medina, otro estudioso que se quedó aquí en Honduras. Claro, Marco Tulio es obviamente un gran ejemplo de un hombre que no solo regresó, sino que ha luchado a brazo partido para desarrollar las áreas de investigación en las que ha trabajado y la educación terciaria en general. Ese es un buen ejemplo. Pero ¿por qué tiene que venir uno a luchar cuando podría hacérsele el camino mucho más fácil? Fíjese usted que se mandan becarios al extranjero y se pierden porque no tienen ninguna manera de regresar al país. Yo siempre he pensado que los becarios que se mandan al extranjero deberían de ya tener, cuando se van, un trabajo listo para recibirlos al regreso. De tal manera que la beca no es simplemente sacar a alguien, sino que sacarlo y regresarlo al país y tenerlo trabajando. Claro, no le podemos reproducir las condiciones de trabajo de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania, pero es que la gente no quiere eso. Quiere tener lo mínimo necesario para poder contribuir al país. ¿Qué áreas habrá que reforzar? Porque usted ha tenido ese énfasis en este diálogo en la educación. Y más allá del éxito que se tiene por hondureños fuera del país, aquí en la nación, ¿hacia dónde deben ir las nuevas tendencias educativas también para ser competitivos con el recurso humano que se formó en Honduras, pero que no tuvo la posibilidad de viajar al extranjero, pero en caso de darse las posibilidades de competencia, ser también parte de esos aportes en el mundo? Mire, la cuestión de la educación es una cuestión compleja y al mismo tiempo sencilla. No hay un sector que se puede considerar prioritario. En Honduras habría que educar a todos los niveles posibles lo máximo posible. Si no logramos tener una sociedad educada, no podremos perseguir los objetivos que deberíamos de perseguir para hacer una sociedad diferente. De tal manera que la educación está en el centro de toda actividad. La educación, a partir de la educación parvularia hasta la educación terciaria, debería tener toda prioridad a todos los niveles. Muy bien, está con nosotros Sir Salvador Moncada hablando de los avances científicos, de la educación y de la vida de Ramón Custodio López. Una pausa, ya volvemos. Bueno, quiero decirte también que mi padre tuvo varias facetas en su vida. La carrera de Derechos Humanos que él tuvo no fue fácil, porque él tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha.
Seguimos al banquillo en esta entrega especial. Sir Salvador Moncada, no voy a desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre los avances de la ciencia. Hemos salido ya de la pandemia del COVID-19, pero el mundo siempre está en proceso de investigación. ¿Hacia dónde van las nuevas tendencias y cómo está el primer mundo tras una epidemia que nos golpeó como nunca nos imaginamos en pleno desarrollo de la humanidad? Bueno, en primer lugar, con respecto a la pandemia, yo creo que han habido... Estamos conectados. Sí, perfecto, doctor. Seguimos conectados. Ya un poquito avanzado de la noche, pero siempre agradeciéndole por el tiempo. Aquí estamos. Yo creo que hay lecciones que se deberían de haber aprendido de la pandemia a nivel mundial y creo que se están empezando a aprender con respecto a la necesidad de estar protegidos y tener un sistema internacional de identificación y de respuesta rápida a este tipo de emergencias, por un lado. Por el otro lado, se ha desarrollado muchísimo a partir del desarrollo de las vacunas nuevas que se hicieron para el COVID, conceptos de tratamiento que pueden resultar siendo muy importantes. Esas son las vacunas basadas en el mRNA mensajero, que ahora se están pensando que se pueden utilizar para el tratamiento del cáncer y otro tipo de enfermedades. Y creo que por ahí van a haber desarrollos muy importantes. Y la gran contribución a la ciencia durante la pandemia fue sin duda alguna el desarrollo de estas nuevas vacunas. Pero en tercer lugar, y yo creo que eso es importante, hay que ver claramente que es necesario lo que se llama salud pública. La medicina curativa es importante. La medicina curativa hizo su gran contribución finalmente con respecto a la pandemia, pero debería de haber habido mucho más salud pública, es decir, poblaciones que estaban siendo atendidas desde antes, que se conocían desde antes y que tenían contactos de protección con el sistema de salud desde antes. El problema, especialmente en los países nuestros, no es tener un montón de hospitales llenos de medicina. El problema es tener un sistema de salud pública de la población en general que promueve y protege la salud, porque al final de cuentas los casos serios terminan siendo la menor cantidad de casos. La gente necesita salud pública, la gente necesita que se le cuide durante toda la vida, especialmente cuando está saludable, para que no se enferme. Y lo que faltó durante la campaña, el problema del COVID, es que había muy poco trabajo de salud pública en muchas sociedades que estaban totalmente desprotegidas por esa carencia. Ahora mismo, Sir Salvador Moncada, bueno, han seguido los desarrollos investigativos, tenemos vacunas bivalentes, pero siempre encontramos algún grado de resistencia en la población global de inocularse estos sueros e incluso van más allá. Y con esto de la fluidez de la información se habla tanto y algunos creen, sin consultar a ustedes los especialistas, de lo que dicen ahí los textos. Y hablan que incluso muchas muertes ligadas a ataques del corazón, como lo conocemos popularmente, podrían estar ligadas a estas vacunas. Usted que es un científico prestigiado del mundo, ¿qué nos puede decir, qué nos puede exponer sobre este escenario? Yo creo que la salud pública tiene que estar acompañada de un proceso de educación de la población. En la medida en que la gente no esté educada, entonces puede ser presa de cualquier tipo de lo que se llama modernamente los fake news, las mentiras que circulan por los medios de comunicación, las mentiras que circulan por las redes sociales y lo demás. Yo creo que a eso lo único que se le puede contraponer es un sistema de educación que efectivamente trate de crear una situación en la cual
la gente entienda lo que está pasando, por qué está pasando, por qué se hace esto o por qué no se hace lo otro. Y eso debería de ser parte fundamental de este proceso de educación general de la población, incluyendo en áreas como la salud, que protegería con respecto a ese tipo de problemática, que es una problemática general en este momento en la sociedad mundial. Sir Salvador Moncada, le agradezco su tiempo, un fuerte abrazo hasta Londres, sus palabras finales para los hondureños que ahora mismo lo siguen y que saben de los aportes a la ciencia médica a lo largo de los últimos años de su persona. Bueno, primero agradecerles la invitación al programa y darme la oportunidad de decir algunas cosas con respecto a Ramón Custodio. Y palabras finales, decir que Ramón Custodio era un hombre honesto, un hombre veraz, un hombre leal, un amigo de primera, que tenía ideales y un cariño fundamental por su país, que habría que seguir ese ejemplo y tener muchos más como él si es posible para remendar lo que tenemos. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Sir Salvador Moncada, directamente desde Londres, compartiendo sus experiencias científicas, sus aportes a la academia y parte de la vida del doctor Ramón Custodio López. Cerramos, Muchito. A ver, con el doctor Salvador Moncada, imagínate cómo estarán conectados estos dos hombres, grandes hombres. Mi padre escribe en un último párrafo sobre el doctor Salvador Moncada. Salvador Moncada sabe bien hacia dónde va, de qué manera al llegar él sí sabrá dónde está. Y sí supo siempre dónde estuvo. Bueno, quiero decirte también que mi padre tuvo varias facetas en su vida. La carrera de Derechos Humanos que él tuvo no fue fácil, porque él tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Incluso amenazas a muerte, pero no como las de ahora, que son virtuales. Allá fueron directas y por hombres de armas. Te voy a contar. El proyecto de derechos humanos que se creó aquí en Honduras fue fundado por grandes hombres. Edgardo Paz Barnica, Porfirio Lobo Sosa, Mauricio Villeda, Guillermo Molina Chocano, entre otros grandes hombres que se me pueden escapar en este momento. Pero quiero decirte que fue un movimiento que comenzó de la nada. Todos ellos fueron aprendiendo sobre la marcha. Hubo un proceso de inducción por parte y muchos de ellos con otros. Por ejemplo, hay una gran anécdota de mi amigo Mauricio Villeda, por ejemplo, dice, Mauricio Villeda nos enseñó cómo establecer el lugar de la detención exigido por el Poder Judicial para otorgar el habeas corpus, pues compró una Coca-Cola y un sándwich y se lo dio al pasamanos de la prisión y le dijo, para fulano, espero que cuando el pasamanos regresó y le dijo, el prisionero le da las gracias. Así demostró que a quien buscábamos estaba preso en las celdas del DNI. Pero mira cómo aprendieron, fue una cuestión de didáctica, porque también hubo otro episodio, que donde dice, el hermano de una colaboradora del CODE, Blanca Cecilia Barahona, fue capturado ilegalmente por agentes de la DNI, denunciado por unos vecinos por pura enemistad. Fui personalmente a la DNI, recibido por su director David El Zarco Mendoza Lupiac para hablar con él, pues esa captura ilegal desde la noche anterior. El director se excusó y me ofreció ponerlo de inmediato en libertad, pero no caí en su trampa, porque le dije que mejor esperaría la acción del juez ejecutor porque ya habíamos interpuesto el habeas corpus. La trampa era que yo aceptara la liberación arbitraria del prisionero y dejar sin valor ni efecto la detención ilegal. Perfecto. Gracias, Muchito, muy amable. Ramón Custodio Espinosa, con nosotros al banquillo, y Sir Salvador Moncada desde Londres. ¿Cuándo sale a luz pública la biografía del doctor? ¿Cuándo pues estará? Saldrá cuando Dios diga, pero también saldrá un episodio
en ese libro de cuando tú le diste la oportunidad a mi padre de dar una noticia al aire sobre los robacarros y que tú no dijiste que no, tú dijiste presente. Y ahí hay unos nombres bien interesantes de la vida. Es correcto. Si los revelan, Revelados están y tu nombre ¿quiénes está ahí. son? Va a haber una sorpresa. Así es. Porque a lo mejor algunos ya se han olvidado y ahí están. Ahí están. Y con buen pie quizás. Bueno, gracias por su sintonía. Un fuerte abrazo, Sir Salvador Moncada. Gracias de verdad por su tiempo. Gracias y saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así concluimos esta entrega especial de Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.